¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy les traigo una práctica de BAU, que es la práctica en la que tienen que definir la repoblación castellana y decir sus características, ¿vale? Comenzaremos diciendo un texto pequeñito, ¿vale? Que se lo tienen que aprender. Bueno, a mí me han pedido que me lo aprenda. Para definir todos los tipos de mapas, cualquier tipo de mapa que les pueda salir, ¿vale? Apunten si quieren. Se trata de un mapa histórico de carácter demográfico de la península ibérica y de las Islas Baleares que representa los distintos sistemas de repoblación utilizados para afianzar los territorios recuperados por los cristianos entre los siglos 8 al 13, arrebatándoselos a los musulmanes. Por tanto, la repoblación es la ocupación y colonización por parte de los pueblos cristianos de las tierras conquistadas a los musulmanes. Es un proceso simultáneo a la reconquista en el cual, si observamos la cronología, podemos establecer cómo el avance de la reconquista coincide con la crisis del poder musulmán. Después de esta introducción comenzaremos con la repoblación por presura, que duró desde el siglo VIII hasta el siglo X, ya que los castellanos no pudieron avanzar mucho por la superioridad del califato de Córdoba, ¿vale? La repoblación por presura se aplicó en las tierras situadas al norte del Duero y en el piedemonte pirenaico. Fue impulsada por la presión demográfica existente en los reducidos núcleos cristianos iniciales y tuvo a su favor que los territorios ocupados estaban prácticamente despoblados. El sistema por presura consistía en la simple ocupación de tierras sin dueño. El resultado fue el predominio de la pequeña y mediana propiedad de tierra. O sea, ellos simplemente cogían, iban a la tierra, cultivaban y ya esa tierra era suya. Más tarde tenemos la repoblación concejil, que fue desde el siglo XI al siglo XII, donde se ampliaron las tierras situadas entre el Duero y los Montes de Toledo, en el sector occidental, o sea, al oeste, y en el Valle del Ebro, en el oriental, o sea, al este. Sus características son que siguió favorecida por el crecimiento demográfico de los núcleos cristianos. El territorio estaba dividido en consejos regidos por una villa o ciudad cabecera, en la que se instalaba un representante del rey y un grupo de caballeros para su defensa. Una vez construido esto, el Consejo del Rey se otorgaba un fuero o una carta de población o carta puebla, que básicamente era un conjunto de normas. A los nuevos pobladores se les concedía un solar para levantar su casa y tierras de cultivo que al cabo de unos años pasaban a ser de su propiedad. Esto llevó que la estructura resultante se caracterizó por el predominio de la propiedad mediana libre y abundancia de tierras comunales. Hay que mencionar también que el califato entró en una profunda crisis política y se desembarcó en los reinos de Taifa. Al mismo tiempo, los cristianos del norte ocuparon terreno y tomaron la iniciativa militar, ¿vale? Estos últimos aprovecharon la debilidad inicial de los reinos de Taifa para someterlos a pagos de parias a cambio de protección y de paz. Esto lo tienen que mencionar, ya que es bastante importante, la verdad. Luego viene la repoblación de las órdenes militares, que fue la primera mitad del siglo XIII. Las zonas afectadas fueron el Valle del Guadiana, que básicamente era La Mancha y Extremadura, en el sector occidental, y desde la provincia de Teruel hasta el norte de Castellón, en la zona oriental. Se trata de las zonas extensas y poco pobladas en cuyas conquistas había determinado las órdenes militares. Estas recibieron grandes extensiones de tierra que se dividieron en encomiendas. La estructura predominante fueron los latifundios dedicados a la explotación ganadera. Y por último tenemos la repoblación por repartimiento, que fue durante la segunda mitad del siglo XIII. Se aplicó desde el Valle del Guadalquivir al litoral levantino de Castellón a Murcia, ¿vale? Tras la ocupación de la ciudad con sus territorios circundantes, los oficiales reales hacían inventario y los repartían entre los que habían participado en la conquista, decidiéndolo en lotes. O sea, se repartían entre ellos según lo que habías participado en la conquista, se repartían un territorio a otro. El resultado fue la creación de grandes latifundios en poder de la nobleza, órdenes militares y la iglesia. Además, en esta forma de repoblación existieron las llamadas capitulaciones, que era un sistema de repoblación perteneciente a la zona de ocupación musulmana del sureste peninsular, en la que había una amplia población musulmana que se interesaba conservar. Con ellos se firmaron acuerdos en función de las cuales se respetaban sus leyes, costumbres, propiedades y su religión, aunque fueron sometidos a pagos de ciertos tributos, teniendo que abandonar al cabo del tiempo sus casas para trasladarse a barrios de extramuro. Vale, mi gente, ahora vamos con el esquema de los sistemas de repoblación. Iré dando las características principales de cada uno de los
sistemas de repoblación, ¿vale? Tenemos el de sistema de repoblación por presura, que comenzó en el siglo VIII y hasta el siglo X, que ocuparon los cristianos las tierras al norte del Duero y del Piedemonte Pirenaico. Estos territorios ocupados estaban prácticamente despoblados y después de esto predominó la pequeña y mediana propiedad. Después viene el sistema de repoblación concejil, que duró desde el siglo XI hasta el siglo XII. Se ocuparon las tierras entre el Duero y los Montes de Toledo al oeste y las tierras del Valle del Ebro al este. Estos territorios estaban divididos por un consejo regido o por una villa cabecera con un rey, representante del rey, a la cabeza, ¿vale? El rey otorgaba un fuero, una carta de población o carta puebla, que básicamente era un conjunto de normas. Se otorgaban solares a nuevos pobladores y que con los años estos adquirían la tierra como su propiedad. En consecuencia, el predominio de la propiedad mediana libre y las tierras comunales. Luego vienen las órdenes militares, que duraron en la primera mitad del siglo XIII. Estos ocuparon las tierras desde el Valle del Guadiana al oeste y Teruel hasta el norte de Castellón al este. Eran zonas extensas y poco pobladas. Las tierras estaban divididas en encomiendas y los latifundios se tomaron como explotación ganadera. Por último tenemos el sistema de repoblación por repartimiento, que fue la segunda mitad del siglo XIII, y ocuparon las tierras del Valle del Guadalquivir al oeste y desde Castellón a Murcia al este. Los oficiales reales hacían inventario, o sea, se repartían y dividían las tierras entre los participantes. A medida que participabas más, tenías más porción de tierra. A estos lotes se los llamaron al final donadíos. Hubieron grandes latifundios en poder de la nobleza, las órdenes militares y la iglesia. Y finalmente se conservó cierta población musulmana al sureste a cambio de tributos y traslados a extramuros. O sea, a cambio de que se quedaran, los musulmanes tenían que darles a los cristianos ciertos tributos y trasladarse a barrios de extramuro con el tiempo. Y eso es todo lo que vamos a hablar en este vídeo, mi gente. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y lo que están viendo aquí en esta imagen es lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo, que va relacionado con la pregunta esta, ¿vale?